Pues muy bien, buenas tardes, aquí estamos otra vez con todos ustedes y con todos vosotros en el 99,2 de la FM y el teléfono por si queréis llamar, colaborar. Hoy tenemos una invitada muy interesante que nos hablará de astrología y coaching. Su nombre es Lorena Mas. Digo el teléfono antes de que se me olvide, 93-676-2054. Y bueno, pues buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues aquí tenemos a Lorena que trabaja con coaching y con astrología. Nos gustaría un poco que nos explicaras exactamente en qué consiste esto de mezclar el coaching con la astrología. Bueno, yo parto de la astrología psicológica, ¿no? Conozco la astrología hace unos 20 años, me fascinó enseguida y luego empecé ya a estudiar, a formarme, ¿no? Entonces, llevaba muchos años con la inquietud de dedicarme a ello y focalizarme profesionalmente solamente en esto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, de momento iba combinándolo con el trabajo, digamos, más convencional en empresa, que he estado casi 18 años haciéndolo, y recibía personas en casa, ¿no? Pero había una cosa que me seguía sin cuadrar, ¿no? Me faltaba algo, y es que la astrología, sobre todo la astrología psicológica, sirve mucho como herramienta de detección de cosas buenas y de cosas menos buenas, ¿no? Pero ya está, yo te puedo decir, oye, mira, tienes un bloqueo emocional del 15 y quedarte ahí. Entonces esto me frustraba porque decía yo, es que además quiero dar un acompañamiento, un tratamiento posterior a esta detección, ¿no? Entonces por ahí ya se fue forjando la idea de complementarlo con otras técnicas, ¿no? Y en mi caso yo ya había hecho un máster de gestión de recursos humanos, había hecho análisis transaccional, otra serie de herramientas, siempre focalizadas un poco en esta línea. Y al final, pues bueno, me especialicé en coaching y en programación neurolingüística, y lo que hago es esto. Básicamente parto de la astrología y luego vamos tirando del hilo, y quien quiera puede seguir investigando y ahondando en su autoconocimiento con sesiones posteriores de coaching. Que el coaching no se puede decir que sea una terapia, es más bien un proceso en el que el coach acompaña al cliente, ¿no? A la persona que está ahí, para que se conozca mejor, desbloquee cosas, amplíe su mapa mental, vea opciones que él solo no era capaz de ver, este tipo de cosas, ¿no? De ahí viene. O sea, es decir, por lo que nos estás diciendo, la astrología es como una foto, ¿no? del cielo en el momento que uno nace, sí, más o menos, sí. Pero no es determinante, lo cual es una buena noticia. Es decir, no esto ya es así, sino que con el coaching o con herramientas psicológicas o terapéuticas, esta persona puede pues desbloquear bloqueos o cambiar maneras o tendencias destructivas. Bueno, por supuesto, sí, es decir, el ser humano está en constante evolución. Lo que hace la astrología es explicarte qué hoja de ruta te ha tocado para ir por la vida, el marco de acción en el cual tú te puedes desarrollar. Pero evidentemente estas son las cartas que te han tocado, digamos, pero luego tú las puedes barajar mejor o peor, ¿no? Y a lo largo de la vida, con o sin coaching, las personas ya lo que hacemos normalmente es optimizar nuestros puntos fuertes e ir controlando los puntos, digamos, más débiles, ¿no? Y acercarnos a una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Pues esto sería efectivamente un poco el coaching, ¿no? Intentar ayudar en este sentido. Para hacer un resumen para los que nos están escuchando de todo lo que estamos diciendo, el primer diagnóstico que haces, ¿no? Sí. Que es la carta natal. O la carta astral, ¿cómo se llama? Exacto. Bueno, a ver, carta natal y carta astral, de hecho, es lo mismo. Lo que pasa que técnicamente cualquier mapa astrológico es una carta astral, ¿vale? Una carta astral puede ser la carta natal, puede ser la carta del año, que se llama revolución solar, puede ser una carta en sinastría, que es comparar dos cartas, es cualquier tipo de mapa astrológico de una persona, ¿vale? O de un país, también pueden haber cartas de un país. Pero la más famosa, digamos, y la más relevante a nivel de autoconocimiento, porque realmente es un mapa de nuestros potenciales, nuestras carencias, dónde tenemos bloqueos, cómo nos ha podido influir nuestro entorno, dónde se supone que nos desarrollaríamos de la mejor manera posible, es la carta natal. Por eso es la más conocida. Y al final se acaba diciendo carta astral y carta natal, y un poco es lo mismo, ¿no? Entonces, de esta carta natal, ¿qué información básica, o sea, qué información importante extraes tú para poder ayudar a una persona?
Lo que me voy a fijar, es decir, es la persona obviamente que va a decidir si después de la sesión astrológica quiere realizar un proceso de coaching, porque hay gente que solamente quiere realizar la lectura natal y es estupendo y aquí nos hemos quedado, ¿no? Pero bueno, lo que es interesante en una carta natal, y de hecho Gustav Jung, que es un súper conocido psiquiatra del siglo pasado, también hacía esto, era una persona que sabía muchísimo de astrología y lo primero que hacía era la carta natal y luego ya empezaba la terapia, ¿no? Pero lo bueno de la astrología es que es rápida. Cuando ya dominas las herramientas de la astrología es como una foto y entonces con bastante rapidez, a ver, tienes que estudiar la carta, tampoco es 5 minutos, pero realmente sí que te puedes hacer una idea a nivel emocional de cómo funciona esta persona, las cosas que tiene como potencial pero no ha desarrollado, los bloqueos que le impiden desarrollar cierto tipo de cosas, y en positivo lo mismo, el potencial que tiene esa persona, que quizá él mismo en ese momento no es capaz de ver, porque está mal, porque aún es muy joven, porque su entorno no le ha permitido desarrollarse en armonía con lo que es. Esto sucede muy a menudo, quiero estudiar tal cosa, pero acabo estudiando otra, ¿no? Por el entorno, 1000 cosas, ¿no? Entonces, bueno, el astrólogo es un tercero imparcial que te dice, hey, que los análisis dicen esto, ¿no? Un poco como vas a hacerte un análisis de sangre. Oye, pues tú estarás fatal, pero aquí dicen que estás muy bien, ¿no? Pues la astrología es una hoja de ruta, entonces te ayuda a entender cosas y a veces a empoderarte, ¿no? A decir, oye, pues mira, si tengo un sol en 10, por ejemplo, que tiene que ver con la profesión, el brillo profesional, le puedes decir a esta persona, oye, que tu potencial, porque esto es tu carta, es un potencial, es un sol en 10. No te sientas chiquitito, porque tarde o temprano este sol va a brillar, ¿no? En el área profesional. Entonces, pues la gente lo agradece mucho en general, claro. Bueno, comentábamos antes que la carta natal tú te la haces, es tu mapa, pero esta carta va variando, ¿no? Un poquito. Bueno, la base no, pero que sí que a medida que va pasando el tiempo tienes otra información o se completa. Bueno, la carta natal es la que es una foto estática. Es el Lo esquema. que sí es una foto estática, Sí. pero esta foto se complementa con técnicas de astrología dinámica, digamos, ¿no? Que claro, los planetas se mueven, no están parados, ¿no? Entonces, el movimiento de los planetas genera una serie de etapas y de periodos determinados en la persona, que eso también se puede analizar, ¿no? Y luego también hay herramientas, como una que es bastante conocida, la que os comentaba antes de la revolución solar, que es la foto del año, ¿no? Es decir, el Sol regresa a la posición que tenía en el momento de nacimiento, que ocurre esto alrededor del cumpleaños, y esto genera un mapa de vigencia anual. Y este sí que es más predictivo y nos sirve para modular. Pues bueno, quizá en tu natal dice que eres más bien introvertido e inseguro, pero este año parece que, oye, que vas a estar más animado, vas a hacer más proyectos, porque evidentemente todos evolucionamos y la astrología también, pues lo que hace es poner en evidencia algo que todos sabemos, ¿no? Que somos cambiantes. Claro, pero yo pregunto, los movimientos de los planetas ya es una pregunta como muy básica. ¿Siempre son iguales? ¿No hay sorpresas? No, ¿Se puede predecir? Sí, O sea, no hay sorpresas de no sé, yo pregunto porque o sea, es muy básico. ¿Tú te refieres la velocidad de los Sí, de las exactamente. Vale, sí, si hay algún cambio, está todo previsto. O sea, lo difícil no es cómo se mueven los planetas, que esto ya tenemos las tablas, sino interpretarlo, efectivamente. No hay sorpresas, o sea, que es algo cerrado y que siempre es igual. Exactamente, vale. Es decir, yo te puedo decir qué tránsitos vas a tener el 6 de febrero de 2072, porque ya tenemos los movimientos de los planetas. Ya está todo controlado, sí. Lo complicado no es el dato objetivo, sino interpretarlo. Yo siempre hago un símil de la carta natal con una partitura, ¿no? Es decir, es un dato objetivo, la partitura está ahí. Ahora, la gracia en tocar mejor o peor esa partitura, esto ya depende del astrólogo, de tu bagaje y de tu manera de interpretar y de explicar. Y luego también la parte más frívola de la astrología, ¿no? Supongo que los horóscopos, todo este tema que claro, no tiene nada que ver con la astrología, digamos. Bueno, algo tiene que ver, porque hablan A ver, tiene que ver en el sentido de que si tú vas a la peluquería y te coges el pronto, te hablarán de tu signo solar exclusivamente. Y el signo solar tiene que ver con la astrología, pero te dice muy poquita información. Te dice que tú, que eres Aries, es decir, tienes el Sol en ese mes de Aries, en algún día, pues te va a pasar tal o cual cosa. Y ahí es donde chirría, ¿no? ¿Por qué? Porque lo interesante en astrología es analizar la carta natal, que es un conjunto de planetas que interaccionan entre ellos de una determinada manera.
Entonces, si solo nos quedamos con la información del Sol, es muy vaga, porque evidentemente no a todos los Aries les va a pasar lo mismo ese mes. Es que es de cajón, no hace falta saber astrología, ¿no? Para claro, esto. por eso. Con lo cual, pues evidentemente se queda muy pobre. Y claro, ¿qué pasa? Que a veces te lees, Aries, te va a pasar tal cosa, o eres de así o así, y la gente te dice, pues yo soy Aries y no me identifico, ¿no? Claro. Pues claro que no te identificas, porque falta un 80% de la información, ¿no? En cuanto a, los datos que tú extraes de esta carta natal, relevantes para ti a la hora de ayudar a alguien o de leérsela, ¿no? De contársela, son... O sea, exactamente que te fijas en el signo solar, en la hora de nacimiento, en la ciudad de nacimiento. Todo. No, a ver, los datos técnicos, es decir, fecha, lugar y hora, es lo que yo necesito para hacer la carta, ¿vale? Esto es lo que necesito de la persona, la hora lo más precisa posible, porque tiene mucha incidencia, ¿vale? En la carta. Y entonces, la lectura de la carta estrella, digamos que es la natal, pues es una lectura muy amplia, es decir, desde en cada faceta de la vida cómo lo tienes, ¿no? Es decir, en la parte económica, la parte sentimental, la parte profesional, la parte de estudios, cómo te vas a llevar con tus hermanos, qué tipo de amigos tienes, qué tipo de parejas atraes, de convivencia y de no convivencia, hasta qué capacidades tienes, qué se supone que te iría bien hacer para que tú te sientas bien, ¿vale? Esto es muy importante, por ejemplo, chavales de 15 y 16 que están súper perdidos a nivel de qué carrera quiero hacer, pues es interesante hacerles la carta natal para orientarles al menos de cómo se van a sentir mejor en base a sus capacidades, ¿no? Sus capacidades que no han estado, digamos, manchadas por el entorno. La carta natal es la semilla, ¿no? Lo que tienes tú como potencial de manera muy limpia, ¿no? Entonces le puedes hablar de esto a una persona. O sea, es muy amplio. Y luego también se ven etapas de la vida, ¿no? Ciertas etapas que puedes explicar a la persona. Esta etapa va a ser más movida, ahí van a haber cambios importantes, allá te va a pasar tal cosa. No con mucha concreción, pero sí establecer ciertas etapas de la vida. Eso sí que se puede ver también. Y luego hay una parte muy bonita de la carta natal, que es la parte más kármica, ¿no? Más espiritual. Hay ciertos elementos de la carta que no son planetas, que son puntos en el cielo, básicamente, y que interpretamos de manera más espiritual. Misión de vida, qué has venido a hacer aquí, para qué. También se pueden encontrar ecos de vidas pasadas, es decir, si en la vida anterior hiciste tal cosa, en esta vida vienes a desarrollar tal otra, ¿no? Para compensar la vida anterior. O sea, hay diferentes capas de lectura de una carta. Cada uno llega hasta donde quiera, ¿no? ¿Solo son los planetas los que nos influyen o también nos influyen, no sé, otro tipo de astros que, bueno, aparte de la Luna, evidentemente? Bueno, se interpretan los 10 planetas del Sistema Solar. Algún planetoide se coloca en la carta, por ejemplo, Quirón. Luego ya son los puntos estos que os decía, intersección en el cielo, que no son planetas, pero se interpretan órbitas de la órbita lunar con la órbita terrestre, da el nodo norte y el nodo sur, bueno, puntos en el cielo importantes. La rueda de la fortuna también aparece en la carta natal, que es otro punto en el cielo. Exactamente, es un punto en el cielo. Es un punto en el cielo también de una ecuación entre el Sol, el ascendente y la Luna, ¿vale? Es un punto que consideramos importantes porque está englobando las tres partes más importantes de la carta, que son el Sol, el ascendente y la Luna, ¿vale? Y entonces cada astrólogo incorpora un poco a voluntad, puede incorporar estrellas fijas, puede incorporar más elementos, ¿no? Cada uno. Y ya que estamos aquí, Lilith, le llaman Lilith, que es la luna negra. ¿Qué representa ese aspecto? Bueno, la luna negra es la parte un poco, tiene que ver con la órbita de la luna, ¿vale? La luna orbita alrededor de la Tierra, pero la Tierra no está en el centro de esta órbita, con lo cual cuando la Luna orbita hay una parte que está más cerquita de la Tierra y una parte más lejos de la Tierra, ¿no? Esa parte más lejos, ¿no?, de la Tierra es el punto, digamos, oscuro, que sería Lilith, ¿no? Los astrólogos lo llamamos así, ¿vale? Y en donde aparezca este punto de donde está la Luna en tu carta natal, significa un poco una piedra en el zapato, un lugar de dificultad, algo a resolver, ¿vale? En astrología sería un poco esto. Bueno, ostras, pues qué fuerte. Lilith es siempre incordia. No, pero por ese afán, ¿no?, de mejorar esa cosa oscura, darle luz. Bueno, estoy alucinando con el tema de la carta astral. Estamos viviendo unos momentos muy complicados a nivel político. Supongo, bueno, hoy especialmente es un día hoy justo es un día de un cambio muy, muy importante que yo no sé hasta dónde va a llegar.
evidentemente la astrología en lo que es la sociedad, en cambios así, también puede decir la suya. O sea, por ejemplo, el nacimiento de España, Cataluña... El Día de la República también era un día numerológicamente me explico, ¿no? especial. Aparte de las personas, la astrología tiene que decir en estos movimientos sociales. Efectivamente, o sea, la astrología es la influencia de los planetas del sistema solar en la Tierra en general. Entonces, no solo impacta en el individuo, impacta en los animales, impacta en los países también. Entonces, efectivamente, se puede hacer la carta de un país, la carta de una ciudad, siempre y cuando sepamos cuándo se ha fundado, cuándo se ha creado, que no siempre es fácil. Barcelona, por ejemplo, no está claro cuando la carta fundacional, ¿no? Lo mismo para empresas. El acto fundacional de una empresa es la carta natal de esa empresa y se pueden ver fluctuaciones y subidas y bajadas. La carta natal de nuestro programa. O sea, por ejemplo, esto es una buena idea, hacer la carta natal de Viernes con Lilith, que nació el 12 de enero a las 8 de la tarde. Y entonces también tiene que ver esto que comentáis con los planetas transpersonales, que son planetas lentos, que entonces lo que hacen es influir en etapas y en la sociedad en general, claro. Entonces, Urano, Plutón y todo este tipo de planetas muy lentos sí que dan lugar a etapas. Por ejemplo, ahora Urano, que es el planeta de los cambios, acaba de entrar en el signo de Tauro y se va a tirar 7 años ahí, ¿no? Entonces, como Tauro simboliza el dinero en astrología, ¿vale? Sí. ¿Qué pasará en estos 7 años? Que habrá una revolución en el uso de la moneda y del dinero. ¿Qué pasará? Dentro de 7 años seguramente harán criptomonedas, ya pagaremos porque tendremos un chip en el reloj o en el móvil. Bueno, va a cambiar todo el sistema de relación con el dinero en este sentido. Y sí que los planetas lentos marcan tendencias, etapas y cambios a nivel más social o político también. Sí, Por eso que creo que es una herramienta que además es muy vasta, también es muy amplia. Esto que comentas de las empresas, es que abre mucha la visión, ¿no? Que ya desde la visión esa de leerte el horóscopo en la revista no es nada, ¿no? a todo lo que nos estás explicando, evidentemente habrá gente que alucinará. Entonces, en este aspecto deberíamos ser pesimistas, porque claro, con todo lo que nos dicen del cambio climático, de la globalización, ¿deberíamos ser pesimistas o no nos lo vas a decir? Pues a ver, yo prefiero... La astrología es un poco como el derecho o la medicina, ¿no? Que te especializas en una rama, porque realmente es que es muy amplio, de verdad que lo es, ¿no? Entonces, yo me he especializado en astrología del individuo, psicológica y predictiva. Es decir, no toco astrología de países, este tipo de cosas, porque me interesa menos, ¿no? Entonces, pues bueno, prefiero centrarme en el individuo, pero estoy segura que sí que hay gente que ya ha hecho sus predicciones y tal. Bueno, Nostradamus, ya lo sabéis, este astrólogo súper famoso, ¿no? De hace yo que sé cuántos años, me parece que del siglo XVI era o XV, pues aún estamos leyendo predicciones que hizo para ahora. O sea, era un señor que se dedicó a encerrarse y a estudiar justamente porque como los planetas sabemos dónde estarán en cada momento, porque sí que no cambia esto, pues hay gente que se dedica pues a esto, ¿no? A estudiar qué pasará dentro de 5 años y de 10 a nivel mundial o en Estados Unidos o con el Trump o este tipo de cosas. Está claro por supuesto la gente que de poder deben hacerse la carta astral y luego, tenerlo muy controlado. Y luego la fecha esta, el 19 de mayo que se ha casado en Inglaterra y tal, este tipo de fechas se buscan. Claro, evidentemente no van a hacer sin buscarlo, ¿no? Este tipo de cosas, normalmente acuden a astrólogos para que hagan un estudio de astrología leccional para ver cuál es el mejor momento. Qué fuerte. O sea, un poco el determinismo porque a mí me parece muy determinista, ¿no? Que los movimientos de unos planetas me influyan en todo lo que me va a pasar. Pues lo que hay que hacer un poco es hacer las cosas cuando los planetas están bien, o sea, hacerlo al revés. Tomar decisiones a lo mejor o... Sí, esto de que los astros te acompañen un poco es una cosa muy antigua, ¿no? Y es que es así, es decir, nos guste o no, nos choque más o menos con nuestra mentalidad de humanos, ¿no? Claro, yo siempre digo que nos tenemos que poner en una manera de pensar en escala. Es decir, nosotros estamos en un planetita, ¿vale? Que es la Tierra, que está dentro de una galaxia. Muy bien. Pero es que hay, según los científicos, 100.000 millones de galaxias. Y nosotros estamos preocupados de si a mí me parece lógico o no que Júpiter me influya. Oye, el universo no va a venir a tu casa a preguntarte si te parece lógico o no. El universo sigue su curso, tiene sus leyes y evidentemente que no nos parece imposible que esto suceda, ¿no? Pero la realidad es que estamos inmersos en una sopa energética y que nos va a influir. Y si no lo entendemos o no nos parece lógico, pues es lógico con nuestro cerebro de cacahuete, ¿no? Pero es que es lógico, pero eso no quiere decir que nos esté dando. Eso es otra historia, ¿no? O ahora estamos
rotando sobre nosotros mismos a 1.600 kilómetros por hora, ¿no? Que es el movimiento de la Tierra. La Tierra está, a su vez, trasladándose alrededor del Sol y, una vez más, no nos estamos enterando de nada, ¿no? Con lo cual, bueno, la astrología en realidad lo que te dice, oye, es un ejercicio de humildad, ¿no? En realidad, de decir, pues es lo que hay, oye. Y somos muy chiquitos, no podemos y evitar si alguien eso. quisiera formarse en astrología, ¿cómo se forma uno? ¿Cómo estudia? Porque no hay estudios reglados, o sí ahora hay es más. que... Sí, bueno, yo lo hice con 2 astrólogos antaño, ya yo empecé hace ya muchos años, y realmente me parece que cuando empecé yo es que no habían efectivamente academias en Barcelona, al menos que estamos en Barcelona. Ahora sí que hay algunas academias, ¿no? Que puedes estudiar astrología más o menos reglada, o si no, hacerlo como se ha hecho casi siempre, es decir, ir a una persona que es un astrólogo y nada, empezar una formación en grupo, a nivel individual. Porque he leído, tú formas también, sí. ¿no? Para poder trabajar la astrología, ¿no? Y otra pregunta, a ver, para poder trabajar la astrología, ¿has de tener una mente un poco lógica matemática? O no hace si eres falta, un poco porque de letras. yo es que soy muy de letras y me imagino haciendo números. Me imagino que equivocándome. No, en Yo me veo absoluto. Hoy en día en absoluto. Mira, yo soy súper de letras, estudié Derecho, me encanta, soy súper de letras. Bueno, no tiene eso nada me que ver. alivia, porque Antes, digo, uy. Y antes sí, porque claro, antes se hacían a mano los cálculos y todo, pero hoy en día lo haces con un software y en 5 minutos te vas al software, pones los datos, fecha, lugar y hora de nacimiento y te escupe la carta, insisto. Hoy en día ya no es un problema esto. El problema es interpretar esa carta de forma correcta, ¿no? Vale, bueno, eso me alivia un poco porque digo, yo no me veo ahí haciendo cálculos, los ángulos. No, eso es ya muy complicado. va solo, eso nada. No. Sí, porque bueno, yo recuerdo la primera vez que me la hicieron hace, pues ahora 20 años, era una señora muy ancianita con un libro que tenía las horas con una regla, buscándome el ascendente. Antes era muy trabajoso, muy trabajoso. La pobre mujer. Y bueno, le mando un beso, no sé si estará viva porque era muy ancianita, Desideria Robles, que era una señora muy, muy aficionada a la astrología, a las cartas de tarot, que si me estuviera viendo, cosa que espero que sea así, aunque es muy poco probable. Ojalá pudiera venir a este programa, también nos hablaría un montón de todas estas cosas. Y bueno, o sea, siguiendo con la cuestión de la carta natal, los aspectos como el ascendente, el descendente, ¿qué importantes son a la hora de detectar, de diagnosticar qué le pasa a esa persona? Bueno, en la carta natal lo importante es tener la idea clara de que es un conjunto y se ha de interpretar en su conjunto, con lo cual, pues lo que decíamos antes, que un Sol en Aries pues no da tanta información, hay que ver todos los demás planetas cómo están y dónde están. Pero dentro de esto sí que es verdad que los pilares, digamos, de la personalidad son el Sol, la Luna y el ascendente. Ahí donde encontramos el Sol es donde tiene el motor consciente la persona y normalmente lo reconoce como tal. Por ejemplo, pues si tenemos nuestro motor consciente en Aries, pues la persona realmente tiene que ser muy impulsiva, actuar hacia afuera, sentirse libre, ¿no? Sería todo lo que tenga que ver con el ariano, ¿no? Impulsivo, hacer las cosas a su manera, a veces un poco sin pensar en los demás. Bueno, pero será su manera de hacer las cosas y lo tendrá que respetar de alguna manera, ¿no? Y sentirse libre. La Luna nos hablará de qué necesidades emocionales tengo yo, tienen que ser cubiertas para yo sentirme bien, y en especial, por ejemplo, si hablamos de relaciones de pareja, es mucho más importante que las lunas sean compatibles y no los soles no es tan importante, pero la luna sí que tiene que casar, porque es cómo vivo yo mi intimidad. Si yo soy una luna en Sagitario, que quiero todo el día hacer viajes, estar en reuniones de 500 personas, ir al sonar, y mi pareja tiene una luna en Piscis, que está tranquilo, caminando, escribiendo poesía, tal, pues es que no vamos a poder compartir la parte íntima, ¿no? En cambio el Sol, que es más mental, digamos, pues bueno, lo podemos llevar un poquillo mejor, ¿no? Y luego el ascendente es un poco la manera en la que yo llevo a cabo mi motor solar, ¿no? Y también es un poco la personalidad básica. Cuando conocemos a alguien, lo que vemos es su ascendente. Sería la máscara un poco, ¿no? Lo que veo en primer lugar de una persona. Cuando rasque, ya empezaré a ver su Sol y luego su Luna, porque la Luna está más escondida, nuestro motor más emocional y más íntimo cuesta un poquito más de ver, ¿no? Entonces sería el orden cuando ves a alguien, normalmente es ascendente, Sol y Luna, pero en cualquier caso se complementan
y los 3 son muy importantes. ¿Te has encontrado algún caso de alguien que te haya traído la carta de una pareja, de un jefe, bueno, para que le ayudes a entenderlo mejor? Claro, sí, y tanto. Eso puede ser. Buen truco. Sí. Hombre, claro, es que ahora estabas hablando, digo, a veces totalmente. hay una relación de pareja que a lo mejor no funciona, Totalmente. tienes las cartas y puedes ser por mucho consciente coach de que dónde haya, falla. las lunas, ¿no? Claro, es así. Y luego el tema de la luna, la influencia de la luna. Es verdad que cuando hay esas épocas de luna llena, que la gente se... Hay momentos que realmente la gente se puede volver más violenta. Esto también... Bueno, sí, claro. Las fases lunares siempre han tenido incidencia en cuando se cosechaba, cuando se recogía la cosecha, en las mareas, en la menstruación. Evidentemente, sí, hay unas... A nivel emocional también se puede notar. Lo que es más notorio, digamos, es la luna llena, ¿no? Que estamos más que agresivos, es que la emoción, que está representada por la luna, está más a flor de piel. No está tan tamizada por la razón. Entonces, o estamos más pasionales, si nos tenemos que enfadar, nos enfadamos más. También hay más partos y más asesinatos en luna llena. Esto está demostrado también porque estamos más viscerales, ¿no? Estamos menos... Controlamos menos, digamos, ¿no? Somos un poco más... Nos llevamos más. Exacto. Pero sí que es verdad que depende de la carta, habrá gente que le influye más la luna y gente que le influye menos. Las lunas, normalmente las lunas en agua, están más conectadas con estas oscilaciones, ¿no? De hecho, ya se dice que el cáncer es lunático porque el regente es la luna, y con lo cual es verdad que una persona en general, no solo cáncer, con el elemento agua muy acuciado en carta, es más susceptible a variaciones de ánimo, a hipersensibilidad de cualquier cambio. La luna llena no pega ojo porque da insomnio. Sensibles, ¿no? Personas muy sensibles. Sí. Y a veces tienen intuitivas también. Sí, intuitivas, pero que van a notar más las fases lunares. Y en general la mujer en general está más conectada con la fase lunar, la parte de emoción, reconoce más los ciclos, estoy más animada, estoy más baja, porque también con la menstruación ella se va adecuando a estos ciclos. El hombre es más plano, le cuesta más notarlo en general. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, en alguna cena que hemos estado, hay signos que tienen como un poco de mala fama, que sería el mío, Escorpio. Escorpio tiene muy mala fama. Es verdad, ¿Por y qué? eso No sé reivindico que los Escorpios tengo como una lucha la lengua, esa lengua viperina. Eso es un poco la tradición. Sí, ¿no? Esto es la astrología de peluquería. Totalmente. Lo de hay que muchos estereotipos. O sea que... Es absurdo. Cada signo solar está por algo, tiene unas cosas buenas y unas cosas malas, y ya está. No hay ni mejor ni peor. No hay ni mejor ni peor. Lo que pasa es que hay gente que está muy cogida y entonces dice, ay, es que conoce un chico Libra que claro, es así, es así. Y yo digo, vale, mía, sí que sabes cosas, solo porque es Libra, ¿no? Entonces ahí cae un poco, pues... Sí, las generalizaciones. Que no, esto un poco el mensaje que querría pasar hoy es esto. Las generalizaciones no sirven en astrología. Hay que ir a la carta del individuo, porque si no, Sol en Libra, igual ese señor no es en Libra, es súper geminiano, porque tiene 4 planetas en Géminis. Pero ahora me haces pensar que si yo fuera empresario y tuviera que contratar a alguien, a lo mejor me iría muy bien la carta astral de esa persona. Seguro, ¿no? Sí, claro. Fliparía, Sí. Claro, no, el currículum y la carta astral. Si yo quiero una persona que sea relaciones públicas, con el perfil y tal, me daría mucha información. Ahora te vas a reír, pero yo muchas veces cuando he tenido clases de alumnos, me he fijado en las fechas de nacimiento. Sí, yo también me fijo. Y decir, ay, mira, Eso, yo también me fijo. Oye, y es inconsciente, y eso que es un poco ortodoxo, pero es así. Otra cosa, ahora que hablabas de lo de las parejas y tal, en la carta natal se puede ver cuántas parejas va a tener esa persona, porque de alguna forma entonces estas cartas están conectadas las unas con las otras o son independientes. No, son independientes, es decir, se juntarán cuando acuda al astrólogo y le diga, oiga, mire, me quiero la compatibilidad con Zutanito, y el astrólogo saque las 2 cartas. No están conectadas. Lo que sí se ve bastante claramente en la carta natal es qué tipo de pareja atraes, ¿no? Qué te atrae y qué tipo de vínculo sueles establecer con esas personas. Si es un vínculo de igual a igual, de víctima-perseguidor, de perseguidor-víctima, este tipo de cosas. Si hay juegos psicológicos, si siempre voy con el chulo de la clase o voy con el desvalido, este tipo de cosas. Y si tengo tendencia a la estabilidad emocional, a que me duren muchos años las parejas o no. Pero de ahí a decir, no, es que tú vas a tener 3 convivencias, no. Sí que podemos decir que vas a tener más de una, esto se ve fácil, pero de ahí a especificar, no se ve. No. Sí. Y luego también la carta astral en sí, ¿vale? Puede tener una función un poco de autoconocimiento.
Es que es la principal. Es la principal, perdón. Es la principal. Pero el tema que hemos comentado antes, claro, a ti te interpretan la carta, el astrólogo y tal, pero otra cosa es que tú esa carta la sumas como que realmente es el retrato, porque no te cuadra con lo que es tu vida, cómo has sido durante tu infancia. Me explico, ¿no? Quiero decir, ahí viene también un trabajo de la persona que recibe la información, que no es siempre receptiva. Sí, hay un trabajo en los dos sentidos, porque claro, hay que ser muy consciente que no es lo mismo que tenga una persona con 16 años que con 60. Es decir, y en eso también el astrólogo tiene que tener un poco de inteligencia emocional y de sentido común, por otro lado, ¿no? Para darse cuenta que la mayoría de cosas la persona aún no las ha vivido ni experimentado, no ha llegado al punto de conciencia tampoco, no las va a entender o no las va a saber procesar. Entonces, adecuar el mensaje que estás trasladando a la edad de la persona y a qué tipo de experiencia está viviendo en ese momento también, ¿no? Porque si te viene una persona hecha polvo en un proceso de separación o así, pues bueno, también tienes que ser más cuidadoso con qué tipo de información trasladas, ser muy consciente para qué la trasladas, ¿no? ¿Alguna vez no has explicado cosas que has visto en la carta? Porque claro, en ese porque momento, si no suma, no lo... ¿Para qué? Es decir... No es el momento de poderlo... No, es que si no le va a servir a esa persona para... No le voy a dar esa información. Vale. Si no creo que le va a ayudar en algún sentido, ¿no? Has hablado también de que las cartas natales tenían varias lecturas, más profundas o más superficiales, ¿no? Las que has hablado de más profundas, me gustaría que nos explicaras un poquito, sobre todo la parte que has hablado del karma, ¿no? O sea, que volvemos otra vez al tema recurrente del karma, la reencarnación, es decir, que desde el punto de vista de la astrología diríamos que sí existe la reencarnación. Sí, es decir, si la astrología es una manifestación más de la evidencia que estamos conectados con el todo y con un universo que nos supera y que no entendemos, pues es lógico que incorpore el concepto de que la energía es una energía que se transforma, pero que no se muere, ¿no? Entonces, ni se crea ni se destruye. Exactamente, ni se crea ni se va transformando, ¿no? Con lo cual somos un hilo, ¿no? Hay una serie de eslabones, somos parte del eslabón, entonces estamos continuando con una misión, digamos, que ya emprendimos en vidas pasadas. Pero, aunque tú no creas en vidas pasadas, que estás en tu perfecto derecho, obviamente, ya va a ser interesante el mensaje que te va a dar la carta a este nivel de misión de vida o de nodo, ¿no? De nodo norte en este caso. Es decir, ¿qué has venido a hacer aquí? Seguro que la persona de alguna manera se reconoce en eso, porque normalmente la misión que hemos venido a hacer aquí es una cosa que reconocemos, pero un poco que nos da miedo, porque nos cuesta. Claro, como es un trabajo hacer, no, si yo ya veo que van por ahí los tiros, pero no lo veo claro, me da miedo, no me siento preparado, ¿no? Pero sí que es interesante dar este tipo de información, yo creo. Luego has explicado que cuando estábamos con el micro apagado, que a partir de los 36 años, has dicho que es cuando la persona empezaba, ¿no? a vivir un poco. Vale, explícanos esto también. Sí, bueno, hay una parte de la astrología que incorpora un concepto que se llama el punto de la edad, ¿vale? Y que distribuye tu carta en diferentes edades, según dónde estás, qué edad tienes, estás viviendo una parte u otra de tu carta, ¿vale? Entonces, en este sistema lo que vemos es que la carta está dividida en el hemisferio inferior de 0 a 36 años y el hemisferio superior de la carta de los 36 a los 72 años, ¿no? Y entonces, a nivel, digamos, simbólico, como el hemisferio inferior de la carta tiene que ver con los planetas que estaban de noche cuando tú naciste, tú también estás de noche a nivel de la conciencia. Aún estás viviendo tu vida, pero eres un poco inconsciente todavía. Vives lo que el entorno se supone que te dice que tienes que hacer, lo que crees que tienes que ver, pero aún no has conectado realmente contigo mismo, ni has abierto los ojos de verdad, ¿no? Y entonces yo creo que es muy esperanzador, ¿no?, que la astrología te diga, no te preocupes, porque vas a nacer a partir de los 36. Es decir, no te preocupes si estás perdido, porque vas a tener las cosas más claras cuando seas más mayor. Porque es muy común que te venga gente muy perdida y tal, y también se puede ver en una carta si es una carta rápida o lenta. Es decir, hay gente que de los 0 a los 20 viven la tira de cosas y se desarrollan y crecen mucho, y gente que está como en calma chicha y la carta, los planetas empiezan a aparecer en su vida a partir de los 30 o de los 40, por ejemplo. Entonces le podemos decir a esta persona, tu primera parte de tu vida será bastante tranquilita y luego la movida realmente y los cambios vendrán a partir de los 40 o de los 45. Esto también se puede ver. Las partes más movidas de nuestra vida y las menos movidas, ¿no? Y a nivel de
entrar en la conciencia, te refieres que es cuando la persona empieza a ser consciente de todo aquello que ha venido de quién a es hacer, realmente, de quién es realmente. Sí, y eso es muy también importante. es un poco lógico, ¿no? La madurez exactamente, y las sí. tortazos que te han dado ya unos cuantos. Y te queda menos por vivir que lo que has vivido. Y te das cuenta de que quiero decir, es la crisis de la mitad de la vida, ¿no? Ya está. me queda. Ahora tengo que aprovechar, apurar, porque la cosa ya no es tan... ¿Qué tipo de información, o sea, kármica, sería relevante? Bueno, si se puede dar algún ejemplo concreto para que la gente se haga la idea. Tipo de información, concreto, ¿no? Por ejemplo, de misión de vida. Vale, bueno, pues todo lo que tenga que ver con las 12 casas, ¿vale? Las 12 casas, es decir, son 12 temas que contempla la carta natal, que son 12 temas de tu vida. Entonces, en función de donde encontremos, Lilith también puede dar pistas sobre bloqueos que podamos tener. Por ejemplo, si tenemos Lilith en la casa 4, que es el hogar, pues problemas en el hogar de origen, problemas con la madre, falta de afecto en el hogar, ¿vale? Este tipo de cosas. Pero en general, pues yo qué sé, si tenemos un nodo norte en la casa 1, que la casa 1 es el yo soy, ¿no? La expresión máxima del yo soy, pues bueno, es en la otra vida ya trabajaste mucho el tú, las relaciones, el compartir, el que no se enfade mi compañero, el que todo el mundo esté contento. Esto ya lo has aprendido, ¿vale? Ya la lección ya la tenemos aprendida. Pues en esta vida, nodo norte, casa 1, ¿qué tienes que hacer? Creer más en ti mismo, luchar más por lo que tú quieres, ir más por tus propias metas, sin estar tan pendiente y tan del entorno. Que tenemos el nodo norte en 2, que tiene que ver con los recursos propios. Pues bueno, en la vida anterior te apoyaste quizá demasiado en que los demás te sacaran las castañas del fuego, y en esta vida, aunque te cueste, tendrás que demostrarte que tú solo puedes con tus propios recursos tirar adelante. Recursos económicos, recursos profesionales, recursos de lo que sea, ¿no? Es este tipo de información muy práctica, que se da. Información muy práctica. Hay cartas natales que pueden sorprender porque de verte una persona que tiene una vida formal, que es tal, y su carta astral o natal nos dice que tiene unas tendencias un poco feas, ¿no? Que en realidad te está llevando a máscara, pero en realidad él... Claro, sí, luego hay de todo, claro. Si tenemos cualquier tipo de persona, porque las personas somos muy complejas, por eso nos estropeamos, porque somos demasiado complejas y el mecanismo se estropea de vez en cuando, pues la astrología también pues demuestra esto, ¿no? O sea, por ejemplo... Gente que es muy coherente, la imagen que da al exterior con lo que es, gente que no es nada coherente, esto tiene más que ver con el ascendente. Igual me muestro ascendente Géminis, pero en realidad soy completamente Escorpio y no quiero demostrarlo. Bueno, esto sí que se puede ver. Por ejemplo, una persona, un asesino, su carta astral podría indicar, Dios con los asesinos, los enfermos mentales. Sí. A ver, es delicado. Una carta astral podría darte una información que a lo mejor... Claro, o sea, signos de desequilibrio mental importante o de agresividad o de tendencia peligrosa a las adicciones sí que se puede. Sí que se puede. ¿Y eso tiene que ver también con la parte kármica? Supongo que sí, aunque no siempre está ligado, porque tú puedes tener una misión de vida X, pero en paralelo pues tener una serie de problemas que justamente quizá te impiden llevar a cabo esa misión. No siempre va de la mano una cosa con la otra. Pero sí que se pueden ver problemas importantes, ¿no? De salud, psiquiátricos. O sea, que ahí también es otro tema, ¿no? Porque a veces hay técnicas que te dicen, no, podemos dar información de las personas, ¿sabes? Que están estables, que son neuróticas, que no tal. Pero de gente que tiene problemas mentales, no, eso no tocamos, ¿no? Por eso te preguntaba. No, además están muy estudiadas las cartas de gente muy problemática y para, justamente porque hay un interés astrológico detrás. Claro, hay gente que se dedica solo a la astrología médica, que es una especialidad. Es decir, no lo sabía, super cracks para saber qué tipo de enfermedad de todo tipo puedes tener en función de la carta natal. Con la carta natal ya se ve la información básica, pero luego puedes desarrollarla muchísimo más, especializarte en este tema. Wow, pues ¿no? Sí. Una vez tú ya tienes la carta natal de la persona que viene a tu consulta, ¿cómo reconduces con el coaching? Porque claro, no puedes cambiar las influencias planetarias ni cómo reconduces, cómo desbloqueas o qué haces, ¿no? Exactamente, potencias lo positivo. No sé, explícanos un poco. ¿Qué hago para enlazar astrología con el coaching? Bueno, esto es una cosa que hace el cliente, no hago yo. Es decir, mucha gente viene solamente porque quiere la carta natal y ya está, y no quiere coaching. O gente que viene directamente a hacer coaching. Es que en realidad no tiene mucho que ver más allá de lo que os comentaba, de que la astrología detecta y el coaching trata, digamos, ¿no? Sería un poco esta idea. Pero sí que es verdad
que la astrología, digamos, te permite un nivel de intimidad con esa persona que no conoces de nada, porque ya has demostrado que le conoces cierto tipo de tendencias y cosas, ¿no? Que permite luego ir a hacer un trabajo más rápido en coaching, ¿no? Porque yo ya he visto y hemos hablado ya durante 1 hora y media de ciertas cosas que permite que la persona entre en un ambiente más de intimidad contigo, que se suelte, que vea si conecta o no, porque es muy importante, no vas a hacer una sesión de coaching con alguien con el que no conectas en absoluto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues sí, ya se trata en coaching, pero un tema en concreto ya, ¿no? De todos los que pueden haber salido, ostras, pues es verdad, me gustaría tratar esta cosa, ¿no? O esta otra. Aunque el coaching es verdad que tiene que ver más con cosas un poco, no tanto terapia de grandes bloqueos emocionales, si me encuentro gente que realmente el bloqueo es muy, muy emocional y está muy enraizado, las derivo normalmente a un gestaltista. A una terapia más emocional. El coaching es un poquito más práctico. Exacto. Quizá, el coaching más concreto. es más, estoy perdido, no sé para dónde tirar, me gustaría hacer esto pero no sé cómo, sé que puedo hacer esto pero no veo de qué manera. Es un poquito más como racional. El coaching, para los que no sabemos o no lo hemos visto nunca, es porque, claro, el coaching viene de entrenador. De entrenar, un sí. poco, ¿qué hace exactamente? ¿Te organiza? Sí. ¿Te da pautas? ¿Pero qué tipo de pautas? Sí. O sea, para que la gente se imagine, ¿no? Sí, el coaching puede trabajar con diferentes herramientas que tienen que ver básicamente con mucho diálogo, un determinado tipo de diálogo que hace que haces de espejo a la persona, intentas no intervenir para que él mismo se dé cuenta por sus propios medios de los recursos que tiene, ¿vale? Insisto, sin intervenir, que sea él que tome sus decisiones. Ejercicios a nivel de papel y boli, es decir, enfrentarle a determinado tipo de cosas, que haga orden en su vida, que haga listas, que priorice, que opte por opciones que no había visto. Esto ya sería una cosa un poco más de escribir, o de planos que tenemos o esquemas que le damos al cliente, deberes que tiene que hacer en casa, encuestas de según qué tipo de cosas más psicológicas que tiene que rellenar. También se puede trabajar con visualizaciones, esto ya es programación neurolingüística, ¿no? Porque realmente el cerebro no distingue mucho entre realidad y ficción. Es decir, si yo te digo que en una mano tienes una esponja y en la otra tienes una piedra pesada, te va a pesar la mano en que te he dicho que tienes la piedra y no tienes nada. Pues con esta manera de trabajar también se puede lograr que el cerebro modifique ciertas maneras de pensar que tenía, ¿no? Le damos otro tipo de información mediante la visualización, mediante hipnosis también se puede hacer, ¿no? Hay muchas herramientas. Hay muchas herramientas para añadidas al coaching, ¿no? Para poder trabajar. Luego el coaching también tiene una agenda oculta. Es que igual que tú haces de espejo al cliente, el cliente te hace de espejo a ti, ¿no? Supongo, en algún aspecto. Bueno, sí, en este sentido siempre aprendes cosas en cada sesión, claro. Y también hay cosas que ya sabes que no hay conexión o tienes que ser absolutamente neutra. Bueno, un coach tiene que ser neutral. A mí no me tiene que parecer bien lo que tú has decidido. Lo que tengo que hacer es, abrirte caminos para que tú decidas de la mejor manera posible para ti lo que a ti te conviene. Pero si yo soy antitoro, si tú te quieres ser torera, yo no te voy a decir, ¡oh, qué horror! Bueno, pues es tu decisión, ¿no? Entonces, claro, es un poco esto, claro. ¿no? Sobre todo hay que ser neutral. Hay que acompañar al cliente hacia donde quiere ir, pero de forma neutral, ¿no? No, es complejo, ¿eh? Porque todos somos personas. ¿La parte intuitiva del terapeuta juega un papel importante o todo es bastante a nivel No, por supuesto. Comprobable? Bueno, de hecho yo también incorporo las cartas O, que también hablamos de esto, y también incorporo muñequitos, un poco como Gestalt, sí, como constelando, juegos, porque lo que he visto es que, claro, si trabajamos mucho, el coaching es bastante mental, que no está mal, ¿eh? Lo mental está muy bien, sirve mucho. Pero realmente, cuando realmente desbloqueamos, yo creo que es más a nivel emocional, claro. Más de hemisferio derecho, ¿no? Y entonces por ahí es interesante ponerlo lúdico, poner colores, poner muñecos, cosas que descolocan nuestra parte racional y hace que salga realmente quienes somos, ¿no? Nuestra parte más sensitiva, más genuina, ¿no? Y no estamos tan alerta porque no controlamos. La razón, la información a menudo nos sirve de escudo, ¿no? Te hablo, con lo cual, ya estoy protegido, ¿no? Te suelto el discurso que quieras oír, ¿no? Claro. Pero si te descoloco con juegos, pues va a salir la verdad, ¿no? Porque tú no sabrás por dónde. Entonces también es interesante hacer, para mí al menos, ¿no? La parte más niño, ¿no? Sí, la parte más niño, exactamente. Sí. El juego, la parte más creativa, porque salen más cosas en realidad, ¿eh? Salen más cosas. El proceso de terapia mediante el coaching, que es un proceso más rápido, más lento. Normalmente es rápido, sí. Normalmente va de 3 a 6 sesiones en general. Sí, es bastante rápido.
Bueno, nos quedan 5 minutos. Ahora te toca explicarnos cómo podemos ponernos en contacto contigo. Y si haces algún tipo de exacto, taller, porque si vamos. formación. Sí, Creo que la gente que habrá escuchado el programa, seguro que alguien tendrás ganas de saber más. Pues, a ver, me pueden encontrar básicamente a través de mi web, que es www.lorenamas.com. También tengo Facebook profesional con el mismo nombre y tengo Instagram, que es el Instagram me parece que es Lorena Mas Boilat, que esto es más complicado porque mi segundo apellido se escribe distinto. Pero vaya, toda esta información está en mi web. Vale. Y efectivamente hago cursos de formación, hago charlas de astrología y hago también talleres de interpretación de cartas para gente que ya tiene una base teórica que quiere aprender a interpretar, que es lo chulo, ¿no? Lo divertido es interpretar, ¿no? La parte más interesante, ¿no? Pues hago talleres para enseñar a los estudiantes de astrología a interpretar cartas. Y bueno, toda la información la tienen en la web, los precios, los todo horarios, lo tenemos las sesiones que hago. Perfecto. O sea, porque imagino que las cartas astrales que antiguamente ya hemos dicho que se hacían allí muy a mano y tal, ahora se hacen con programas informáticos. A partir de ahí supongo que hay que aprender a interpretar toda esa información. Sí, bueno, ¿no? claro. Y supongo que las personas que vienen a estos talleres deben tener un tipo de formación, ¿no? Bueno, básica. Sí, bueno, pero hoy en día es muy sencillo. A ver, yo ofrezco un curso online de astrología básica, es decir, planetas, casas, signos y aspectos, el ABC de la astrología. Esto es como tocar un instrumento. Lo chulo es quedar para tocar, pero si no tienes ni puñetera idea de notas y de solfeo, no vas a poder tocar. Pues esto es lo mismo. Hay que empollar un poco la base de astrología para empezar a hacerlo divertido, que es empezar a entrar en materia, ¿no? Entonces esto se puede hacer pues con un curso online que yo ofrezco, por ejemplo, con tutorial, o lo puedes hacer en internet también, que hay mucha información de astrología básica. Entonces, una vez tienes un poco la base adquirida, o hay muchos libros también de astrología, pues sí que es más complicado solo aprender y a interrelacionar los conceptos. Entonces sí que necesitas algún tipo de ayuda, porque si no es un poco complicado. Hay mucha información. Sí, tienes que tener a alguien un poco que te guíe, si no es complicado hacerlo. La teoría es poco más fácil hacerlo de manera autodidacta y lo demás no es tan sencillo. ¿Algún libro sobre astrología para los que nos están escuchando pues mira, recomendarías? Un muy buen manual para los que quieran iniciarse en astrología. Yo recomiendo un manual que se llama Manual de Astrología Moderna de Ricardo Eloy Dumont. No recuerdo la editorial, pero para mí es el mejor libro manual de astrología, es decir, desde lo más básico hasta ya conceptos un poco más avanzados. Manual de Astrología Moderna de Ricardo Eloy Dumont. Y se puede encontrar bastante fácil este libro. Sí, hay millones de manuales, pero para mí este a nivel didáctico es de los mejores. Pues fantástico. Lorena, como siempre, nos falta una hora más, pero bueno, ya aprenderemos. Ostras, sí. Bueno, y nos haremos la carta, ¿eh? Nos haremos la astral carta de Viernes con Lili. Sí, nos gustaría mucho hacer la carta del programa. Sí, y nuestra, bueno, yo la mía... Bueno, yo todo lo que me has hice, dicho, pero creo que tendré que volver a mirarla porque los 36 ya los he pasado de largo. Y yo también. Ya debo estar un poco ya tirando para... Bueno, pues nada, y la semana que viene tenemos a Tony Sánchez, que lo conoces, ¿no? Con sonoterapeuta. Sí, es genial, sí. Y bueno, también será un programazo. Sí, es muy majo. O sea que... Y bueno, y poco más porque nos queda un minuto. Poco más, bueno, la frase Venga. de la semana. No pienses que no pasa nada, simplemente porque no ves tu crecimiento. Las grandes cosas crecen en silencio. Hasta aquí lo que puedo decir. Gracias. Muy bonito. Y añadiría otra frase de un amigo tuyo, gran amigo tuyo, Tony Sule, que dice... las semillas que plantas, tú no vas a ver recoger esos frutos. Es decir, que bueno, hay que plantar semillas y que otros más adelante los recojan. Pues nada, nos despedimos de Lorena Mas. Ha sido un placer. Tendremos este audio de este programa en nuestro blog. Tendremos también su contacto, su página web lorenamas.com, y ahí tenemos información de todos los cursos que ofrece, talleres, etcétera. Y nosotros, pues como siempre aquí en Set de Radio, ya me dice el jefe con las manos que corte, ya corto. Nos despedimos hasta la semana que viene desde el 99,2 de la FM, Facebook, Instagram. Hasta pronto.